de que me olvide, si me pones por favor el PowerPoint, la primera foto, y así nos presentamos y vemos a la familia. Ahí vemos, somos una familia española, aunque yo parezco peruano, porque soy así trigueñito, pero no es porque, sino que yo soy de una raza, soy español, pero soy de raza gitana. Mi madre es gitana y mi padre es castellano, español. Son los dos españoles, pero bueno, para que podamos entender. Yo soy el oscurito de la familia. Mi hija mediana, Liz, me dice, papá, no te preocupes, aunque seas negrito, nosotros te queremos igual. Pero bueno, esa es nuestra familia. Ahí está Ruth, la mayor, va a cumplir 21 años. Ella está estudiando aquí en España, en Barcelona. Hace 3 años que se vino, estuvo un año en el seminario preparándose para servir al Señor, y ahora lleva ya 2 años estudiando, preparándose también en su carrera para ser maestra y para servir al Señor con su carrera. Y las 2 pequeñas son Liz, que va a cumplir 11, y Joy, que va a cumplir 10. Ahí está Monse, aunque está con sus lentes de sol, pero ella es la mujer más guapa y más maravillosa que hay en la tierra. ¿Sí? Fíjate que ahora la arreglo esto. Ahora es cuando decimos aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Cada uno, la más maravillosa, la más estupenda, la suya. ¡Amén! Y así recordamos, sí, brevemente, aunque no están los maridos, pero cuando ustedes lleguen a sus casas se los recuerdan. Aquellas que tienen marido, le dicen, ha dicho el pastor hoy que te recuerde que me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Amén. ¿Sí? Así que lo tengamos presente. Bueno, hace 10 años que estamos trabajando en Perú. Hace 10 años que cogimos las maletas y yo creo que vamos a hacer sin micro. Porque estoy sufriendo ahí que si se mueve, si no se mueve. Hace 10 años que cogimos las maletas y nos fuimos a Bolivia, primeramente. Estuvimos un año en Bolivia. ¿Hay algún boliviano? ¿Alguna boliviana? ¿No? ¿Algún peruano? ¿Tampoco? Hoy no. De momento no. De momento no. Llegarán. Por fe. Llegarán. Entonces nos fuimos a Bolivia con una niña de 10 años y un bebé de 4 meses. Y en Bolivia, nosotros que somos estériles, mi esposa y yo, Dios nos da otra palabra profética. Las 2 hijas que teníamos al principio fueron las 2 también de una palabra que nos dio el Señor, y ahí nacieron, y la tercera también. Y estando en Bolivia, dentro de la tranquilidad de que ya habíamos hecho la familia, aunque grabamos por 3, nos embarazamos. A los 8 meses llegó Joy, que es la alegría de la casa, y nos embarazamos en Bolivia. Así que llegamos a España. La última es Made in Bolivia, nacida en España y criada en Perú. Llegó a Perú cuando tenía 47 días, ¿sí? Entonces llegamos a Perú hace 9 años bueno, casi 10 ahora en julio, y llegamos con una niña de 11 años y medio, otra de 1 año y medio y otra de 47 días. ¿Sí? Llegamos a Perú con 3 niñas, 15 maletas y 5 trollers. No, 3 trollers y 2 carritos, así. Uno con la bebé y otro con la otra. Y qué bendición es ver la fidelidad de Dios. Porque en estos 10 años Dios ha sido muy fiel. Y ahora vamos a ver el fruto de lo que Dios le ha placido hacer a través de nuestras vidas. Pero si algo queremos destacar es la fidelidad de la iglesia. Y antes de empezar con el proyecto queremos deciros gracias. Gracias a vosotros. Porque no podríamos hacer misiones sin la iglesia. No podríamos hacer misiones sin esos hermanos que clavan rodillas, que oran, que interceden, que cuidan a los misioneros en oración. Porque ha habido momentos, muchos momentos buenos, muchos momentos de gloria, muchos momentos de bendición, donde las familias se han restaurado, donde las personas se han entregado al Señor, donde los niños han sido rescatados, donde ha habido muchos momentos de gloria. Pero también ha habido muchos momentos de dificultad. Muchos momentos donde ha habido golpes, donde ha habido pistolas, donde ha habido acosos, donde ha habido asaltos, donde ha habido robos. Y quiero decirte que siempre habéis estado ahí. Siempre ha estado la iglesia presente. Siempre que ha habido un momento difícil, ha habido alguien del norte, del sur, de las islas, del centro, que nos ha mandado una palabra de parte de Dios para ese momento preciso. Así que gracias, iglesia, por ser parte de misiones. Vuestra oración por los misioneros llega.
No se queda ahí en el aire, no es en vano, sino que nos lanzan una cobertura muy especial sobre nosotros. Y te quiero contar algo que nos pasó. Normalmente no lo cuento, pero hoy lo voy a contar. Acabamos un discipulado antes de empezar y estaba con un chico, terminamos la clase de discipulado, vamos por la calle a la 1 del mediodía en Trujillo, Perú al norte, y de repente se para un carro. Bueno, yo ya hablo como latino, ya llevo 10 años ahí. Así que estamos en familia. Estamos en familia. Entonces se para el carro, frena, salen 3 tipos encapuchados, 2 empiezan a golpearnos y otro con la pistola empieza a como amenazarnos, ¿no? O hacíamos lo que nos decían o nos daban un tiro. Entonces el chico me marcaba el pantalón, yo llevaba el celular, otra palabra latina, llevaba el móvil en el bolsillo, yo saco el móvil y cuando le voy a entregar, ¿sí? Cuando lo tengo así, el tipo mira un poco más arriba de mi cabeza, pone cara de pánico, se espanta, se asusta, se mete en el carro y se va. Y me deja con el móvil en la mano. Entonces ahí yo, claro, uno en esos momentos no dice gloria a Dios, uno en esos momentos casi se hace popó encima. O sea, seamos realistas, no somos superhéroes. Es verdad, son momentos que uno le da una taquicardia ahí porque teme por su vida y más sabiendo que allí por cualquier cosa te dan un tiro y te quitan la vida por 5 euros. Es algo, la vida no tiene valor. Entonces, luego ya llego a casa y analizo y llamo a mi esposa y le digo, mami, mira qué ha pasado. Y me dice, ¿pero de qué te sorprendes? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Así que el Señor nos libró y el Señor en estos 10 años ha sido fiel y nos ha guardado de tantas cosas y no hay más que agradecer a Dios porque realmente Él cuida de nosotros, ¿verdad? Él cuida siempre de nosotros. Si miramos atrás, cada uno de nosotros seguro que hay momentos donde hemos dicho, wow, si Dios no me hubiera rescatado en este momento, si Dios no me hubiera guardado, si Dios no me hubiera sanado, si Dios no hubiera obrado en mi familia, ¿qué sería de mí hoy? Así que siempre tengamos esa actitud de gratitud al Señor. Pasa, por favor, que yo también hablo como latino y con expresiones y también no hay quien me calle, ¿eh? Bueno, en estos 10 años Dios nos ha permitido trabajar en la plantación de iglesias. Nuestro ministerio principal es la plantación de iglesias y desde la plantación de iglesias trabajamos diferentes proyectos que son Caminemos Juntos, que es un proyecto de consejería enfocado en la necesidad que tiene la persona de su identidad con Dios. Ahora lo explicamos un poquito más. Más que palabras, que es el proyecto de alfabetización que seguramente conocéis. Estamos alfabetizando a personas adultas que no tuvieron la oportunidad de ir al colegio y le estamos alfabetizando con el fin de que ellos puedan coger su Biblia y leerla de una manera autónoma, ¿sí? Que no tengas que esperar el domingo o el día que haya culto a ir al culto para poder leer la Biblia, sino que puedan leer la Biblia de manera autónoma. Y tucupay, que es una palabra quechua, no lleva acento, pero para que lo podamos pronunciar bien, en quechua significa transformación. Y es un ministerio nuevo que está empezando este año, que es de apadrinamiento de niños, que ahora vamos a ver. Pasa, por favor. Aquí vamos a ver ahora la foto de las 3 iglesias que estamos pastoreando. Esta es la iglesia principal, la iglesia madre, que está en Trujillo. Está en una zona donde no hay necesidad de pan, pero hay mucha necesidad de Dios. Estamos trabajando con matrimonios que estaban rotos, situaciones familiares, depresiones, situaciones empresarios que estaban desubicados y Dios les ha dado una oportunidad y Dios está trayendo salvación también a esta persona con un objetivo un poco loco, nosotros. Alcanzar al peruano pudiente para que pueda invertir en el peruano que tiene necesidad. Así que desde la iglesia salen campañas médicas, salen campañas evangelísticas y todo financiado por las personas de la iglesia, ¿sí? Cada 3 meses hacemos una campaña médica en un lugar donde no hay recursos y llevamos los médicos, los profesionales de la iglesia y juntamente con los medicamentos, los tratamientos y luego se le da
tratamiento a aquellos que no tienen posibilidad de manera gratuita para que puedan ser tratados médicamente. Estas campañas no son solamente médicas, sino que son evangelísticas. Llevamos un plan, el plan de salvación, y tenemos un circuito un poco estratégico, ¿no? Viene la persona, le tomamos los datos, evidentemente para saber dónde vive, teléfono, etcétera, el triaje, la consulta del médico, el médico le da la receta, pero no recibe el medicamento sin pasar por un pastor, por consejería, para primero, antes de recibir la medicina, tener un tiempo de oración y de poder recibir el mensaje de salvación. Eso nos ayuda a poder plantar iglesias, ¿sí? Y eso nos ayuda a poder trabajar en campos blancos, como es el caso de Casa Grande y de Julcán. Casa Grande es un asentamiento humano, un lugar totalmente distinto. Un asentamiento humano es un lugar donde no es propiedad de nadie, y las familias que no tienen recursos se van allí, ponen 4 cañas, una estera, un techo de plástico, se invaden el lugar, y de ahí empieza la parte del gobierno, la alcaldía, a la municipalidad, a trabajar en un plan urbanístico para ese lugar, ¿no? Entonces ahí empezamos la iglesia, ahí empezamos el proyecto de alfabetización hace 7 años, en medio de unos ladrillos de adobe, ¿sí? Unos ladrillos de barro y un techo de plástico que se nos caía encima, sin luz, sin agua, aprendiendo muchas veces con velas, pero ahí nació la iglesia. Las personas que venían a aprender a leer y a escribir se convertían, y hoy hay una iglesia naciente. Recientemente, esta semana, ya esta iglesia ha abierto un anexo, o sea, tenemos una iglesia nieta, no hija, no, sino una nieta. Y es una bendición ver cómo crece. Es un lugar que hay mucha necesidad. Vemos los niños ahí en primera fila, y son niños que con 7, 8, 9 años están recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Es impresionante ver cuando llegas y te dicen: pastor, ¿ha traído aceite? Y te dices: ¿para qué? Dice: no, es que hay que ungir a la hermana fulanita que está enferma. Y los niños mismos te llevan para que oremos por los enfermos. Está habiendo un mover muy lindo de parte del Señor. Y Julcán está a 4.000 metros de altura, donde el frío tiene otro nombre, porque el verano es de 4 grados. 4 grados el verano. Imagínate el invierno. Hicimos el primer bautismo en Julcán, y fue una bendición, porque una chiquita que es mamá soltera, allí las mamás solteras desgraciadamente son frutos, esos chicos son frutos de una violación, y estas personas ya es muy difícil que un hombre las atienda y las recoja para darle una cobertura. Aquí tengo un predicador que me va a ayudar. Ven conmigo, ven. Ahí está en la casa, ¿vale? Allá arriba hicimos el bautismo más rápido de nuestra historia. Resulta que el agua allí, cuando llegamos el primer día, nos dice: pastor, no se lave la cara por la mañana. ¿Cómo no me voy a lavar la cara? Me dice: no, porque el agua araña. ¿Cómo que el agua araña? Y evidentemente sale con hielo, sale con trozo de hielo, y si te das en la cara te araña, ¿no? Entonces calentamos agua. En ese lugar no hay gas. Toda la comida, todo se hace con leña. Sí, ahí, por ejemplo, si esta fuera la sala, pues hay una esquina donde hay unas piedritas ahí bien ubicadas para poder cocinar ahí. Y entonces preparamos un bidón de agua grande, lo calentamos, lo pusimos en la piscina, ya en agua calentita, empezamos a alabar al Señor, nos emocionamos, nos olvidamos que el agua se enfriaba, y cuando meto los pies para hacer el bautismo, se me encogió hasta el alma. Así que digo: María, vente para acá. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador? Sí. Rápido, un bautismo rapidísimo. Y luego ya nos calentamos y entramos en el calor, nos secamos, y luego predicamos, compartimos y hablamos lo que Dios estaba haciendo. Pasa, por favor. Caminemos Juntos es un ministerio que no tiene como objetivo decir a la persona lo que tiene que hacer, sino que a través de preguntas le llevamos a que se den cuenta de la necesidad que tiene de Dios. Es un proyecto en este tiempo de pandemia. Dios nos ha permitido, me lo ha permitido a mi esposa, hacer una maestría en consejería bíblica enfocada en el corazón de la persona, y está siendo un tiempo de mucha bendición poder tratar a personas no creyentes,
que vienen a buscarnos porque entienden que hay algo que les llama, hay algo que tiene que ser saciado en su interior y que todavía no ha sido saciado, y es muy interesante ver a médicos, ver a profesionales que deberían tener su vida cómoda y tranquila y cómo tienen esa necesidad de Dios que le arde en su corazón. Entonces, algo que decimos, que luego lo veréis en el vídeo, básicamente el proyecto se trata en dejar a un lado nuestra propia opinión y poder mirar a la persona como Dios la ve. Amén. Y eso es dificilísimo, porque tenemos tantos argumentos, tantas estructuras, ¿verdad?, en nuestra mente, que enseguida que vemos a alguien ya le hacemos una radiografía, ¿verdad? Y ya lo miramos con nuestros ojos sabios, ¿verdad? Porque somos evangélicos de las asambleas de Dios, y entonces nosotros, oye, cuidado, no diga nada. Entonces, dejar a un lado nuestra propia opinión y poder mirar a esa persona con los ojos de Dios es algo complicado, pero es algo muy necesario para poder tratar con la persona sin prejuicio, sin que la persona se sienta juzgada, sin que la persona se sienta excluida, sino que se sienta amada, cuidada, respetada, ¿sí?, validada, y se pueda caminar juntos con ella en su proceso de dolor. Pasa, por favor. Ahí vemos el proyecto Más que Palabras. Ahí estamos enseñando. Ella es Otilia, es una de nuestras pastoras que trabaja en la alfabetización. Si veis aquí, es una casa que tiene los ladrillos de barro, ¿sí? Esta es la misma casa donde está la iglesia, ¿sí? Actualmente ya tiene luz, tiene agua, ya está edificada, pero así, aquí fue donde empezamos, y empezamos a trabajar con personas, como hemos dicho, que no sabían leer y escribir, a través de la iglesia, ¿sí? Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de la iglesia. Nos gusta decir que no hacemos obra social, porque no podemos separar la actividad de la obra social de la actividad espiritual de la iglesia, ¿sí? Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a tanta gente, no le dijo a los discípulos: chicos, un ratito, esto que vamos a hacer ahora de repartir el pan y los peces es obra social, ¿eh? No, Jesús cubría la necesidad extendiendo su reino. Y lo que tratamos es que a través de la iglesia podamos hacer eso, cubrir la necesidad de las personas sin tener que llamarle obra social, sin tener que aquí algunos pastores me crucificarían, sin tener que escondernos detrás de una asociación, ¿sí? Porque somos la iglesia. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo lo que hace a través de la iglesia es mostrar su amor, mostrar su misericordia, mostrar su fidelidad, cubriendo las necesidades físicas y sobre todo espirituales de las personas. Así que en estos años Dios nos ha permitido, a través de la iglesia, lo que hacemos es capacitar a los pastores para que los mismos pastores sean los que dan las clases de alfabetización en los lugares. Ahí vemos a un obrero joven también trabajando con niños. Esto es algo que se ha implementado este año. Y en estos años, antes de pandemia, Dios nos ha permitido trabajar y poder alfabetizar a más de 600 personas. Y la verdad, jamás hubiéramos pensado que el ministerio iba a extenderse tanto. Jamás hubiéramos pensado, cuando llegamos a Perú, que íbamos a alfabetizar a 600 personas. Es algo que no estaba en nuestra mente, es algo que era ilógico. Tampoco pensábamos plantar 3 iglesias, tampoco pensábamos levantar este movimiento Malid, que es un movimiento de alfabetización lingüística y traducción bíblica, que nació en medio de la pandemia, cuando queríamos llegar a todas las comunidades de Perú. Perú tiene 3 idiomas oficiales, que son el quechua, el aymara y el castellano, pero tiene 97 lenguas. De esas 97 lenguas, más de 80 no tienen ningún material bíblico en su idioma. Y aquí nos vamos a la realidad mundial. Hay 7.000 idiomas en el mundo, solamente 700 tienen traducida la Biblia en su idioma. Nosotros somos unos privilegiados, ¿eh? Solamente 2.000 tienen el Nuevo Testamento, y se estima que hay más de 3.000 idiomas que no tienen ni siquiera Juan 3:16 traducido en su lengua. En medio de la pandemia, cuando la gente decía: ¡oh, el día se acaba el mundo, Señor, Maranata, ven pronto, esto se acaba! ¿No? Nosotros nos reíamos y decíamos: pero mira la realidad. Si todavía no ha llegado el Evangelio a tantos lugares,
todavía no ha llegado el Evangelio a tantas personas. Es necesario que oremos, no solamente por misioneros, sino también por misioneros que se formen en la traducción, en lingüística y en alfabetización para poder enseñar en el idioma nativo a las personas quién es el Señor y quién es su único y verdadero Salvador. Yo estaría hablando mucho tiempo de este tema, pero vamos a Tucupay, que es apadrinamiento. Nace desde el programa, desde Más que Palabras. Son niños en riesgo de exclusión social. No solamente queremos a través del apadrinamiento elevar la calidad de vida de los niños, dándole un pan o dándole un medicamento o dándole los materiales para ir al colegio, sino que lo que hacemos y fundamentalmente es trabajar un discipulado integral con ellos los días sábado y domingo en la mañana, donde le enseñamos de la Biblia, le enseñamos de Jesús, porque darle un pan se lo puede dar cualquiera. Darle material para que pueda ir al colegio, hay otras ONGs que tienen más dinero, más capacidad y más profesionales que nosotros, pero en vano sería que nosotros trabajáramos con ellos y no les enseñáramos quién es el que les provee, que es el Salvador. Entonces estamos trabajando desde la iglesia, un discipulado con ellos. ¿Y por qué surge? Porque a causa de la pandemia, en Perú tuvimos 2 años los colegios cerrados. 2 años, que no es poco, ¿eh? Acabamos zumbados con el Zoom, tanto Zoom en casa, los maestros en la casa todo el día, los maestros en la cocina. Fue una locura, pero en medio de esa locura hubieron muchas personas, muchos niños que no tenían un teléfono inteligente, que no podían seguir sus clases. Y después de estos 2 años de pandemia, aunque el gobierno hizo un plan educativo a través de la radio y hay unas fotos tremendas donde están los niños cuidando sus guachos, sus ovejitas, sí, en el campo, en la sierra, y están con los libros y escuchando la radio, siguiendo a la maestra. La realidad es que más del 30%, se estima que el 37% de los niños no han vuelto al colegio. ¿Y dónde están esos niños? Están en la calle, están vendiendo caramelos, están limpiando vidrios de los carros, el parabrisas, están siendo engañados por trata de blanca y ejerciendo cosas que no se deberían tratar ninguna persona, cuanto más menos los niños. Desde Tucupay lo que queremos es poder rescatar a estos niños que vuelvan al colegio. De hecho, ya hay muchos de ellos que ya han regresado al colegio gracias al apadrinamiento. Tenemos muchos niños, muchos. Apadrinados actualmente hay 25, pero tenemos una cantidad de niños y él es uno de ellos. Gracias, hoy estamos sincronizados en el mismo espíritu. Él es Jean-Pierre, es uno de los niños que recibe discipulado en la sierra. Si os dais cuenta, Jean-Pierre es flacacho, lo decimos ahí, flaquito, pero tiene sus manos muy hinchadas, ¿veis? Que tiene su mano desproporcionada, tiene la mano muy hinchadita. Él no está enfermo, sino que él es un niño trabajador, él es un niño papero. Desde que gatea, desde que nació está a la espalda de su madre, ¿sí? En unas sábanas que tienen ellos de color, lo ponen ahí. Pero desde que gatea está trabajando la tierra, está sembrando papa, cultivando papa, sacando papas, sembrando cereales. Entonces tiene unas manos de callos más duras. Yo no he visto una mano tan chiquita con tantos callos en mi vida. Y el día que Jean-Pierre escribe su nombre, él viene y dice: misionero, yo no voy a aprender a escribir. ¿Por qué? Porque escribir duele. Y es cierto, escribir duele, porque él no tenía su mano, no había hecho psicomotricidad fina, no tenía sus músculos preparados para agarrar el lápiz, y con esa fuerza que él tiene, cuando escribía, pues le dolía la mano. Hoy ya está escribiendo, está en el colegio, es un niño que ha tenido una oportunidad, como tienen todos los niños, de poder ser educados, ¿no? Pasa, por favor, ahí tenemos un grupito de los niños que estamos trabajando el discipulado en la sierra, y están nuestras rubias por ahí. Y es una bendición ver a los niños cada sábado, son bien puntualitos. Y algo que nos llama mucho la atención, que Dios está haciendo algo tremendo en ellos, es que los niños llegan a la iglesia y muchos de ellos, en vez de ponerse a jugar, se clavan de rodillas en la silla pidiendo por sus familias. Y eso es algo que realmente nos está conmoviendo y nos está llevando a levantar tiempos de oración, aún con los niños, en medio del juego y en medio de las cosas que ellos hacen, pero levantar tiempos de clamor por sus familias. Os quiero contar el testimonio de Franco, que luego lo vamos a ver en el vídeo.
Bueno, este es otro de los grupos de los niños de la sierra, niños paperos. Ahí ves que hace muchísimo frío, van siempre con sus ponchos, ¿verdad? Y eso no se lo quitan ni para dormir, porque es un frío terrible. Pasa, por favor. Y queremos, como hemos dicho antes, daros las gracias, porque misiones sois vosotros. Dile a la persona que está a tu lado, misiones eres tú. Sin tu oración, sin tu apoyo, sin el compromiso de la iglesia, no podríamos hacer misiones. Así que todo lo que has visto es gracias a vosotros. Todo lo que cada alma que se ha alcanzado, cada niño que se está alcanzando en este tiempo, cada iglesia plantada, cada persona alfabetizada, ha sido gracias a vosotros. Así que sentiros, mi pastora diría, orgullosos, sentiros parte, sentiros realmente que estáis haciendo una labor misionera, ¿sí? Cuando suena un móvil son 10 euros para misiones. Y qué bueno que podáis ser parte, así que gracias, de verdad, gracias por venir con nosotros, gracias por estar presente. Ahí hay dos motivos de oración, seguimos orando para seguir plantando iglesias y estableciendo el reino de Dios ahí en Perú, y queremos comprar ese local porque ya no cabemos. Si os dais cuenta, no se ve muy bien, pero aquí se ve como una figura, y es que las personas ya están en la calle porque no caben dentro de la iglesia. Entonces, a veces en el culto se quedan fuera porque no caben, estamos prestados ahí en esa salita, en una sala chiquitita, pero ya queremos establecer y comprar ese lugar, y que sea un lugar polivalente, la iglesia, que trabaje el comedor para los niños el fin de semana, que sea el lugar donde se hace el discipulado, donde se hacen las clases de repaso, y también se levante un centro de alfabetización en ese lugar. Nos cuesta 4.000 euros, 9.000 euros. Y ya tenemos más de 8.000. O sea, nos queda un piquito nada más. Después de esta gira, mañana terminamos la gira, así que seguro que Dios, que es tan fiel, provee para que podamos comprar ese terreno, esa casita pronto. Pasa, con lo creo que ya ni más. Vale, pues pones el vídeo, por favor, y lo vemos. Se ha quedado ahí. Yo me siento y lo veo también. Ay, ven que te quiero ver, como en el día de Pentecostés, y que tu estruendo me avive, con tu poder avívame.
personas en medio de su dolor, dejando a un lado nuestra propia opinión y dispuestos a mirar con los ojos de Dios en lo más profundo del interior. Su objetivo no es cambiar la conducta externa, sino que la raíz sea transformada. Si me preguntaras si es importante y necesario un tiempo de consejería y que alguien camine contigo, te diría que sí. Al inicio no lo entendía, porque venía con muchas dudas, venía con muchas heridas, venía dentro de mí. He sentido que alguien me ha escuchado, hemos conversado, hemos compartido muchas cosas de la vida y en verdad ha sido un tiempo muy provechoso. Es Franco, ¿no? 10 años de fidelidad. Damos gracias a Dios y a cada uno de vosotros por vuestra siembra, a cada niño, joven, adulto e iglesia que sois parte en este tiempo del trabajo en Perú. Misiones eres tú. Mientras haya viento en mí, te serviré. Muy bien, pues yo no sé a ti, pero a mí me han dado unas ganas de irme a Perú tremendas. Ya el lunes, si Dios lo permite, estoy yendo para ir a ver a mi familia de nuevo. Llevo 3 meses, casi 3 meses fuera y la verdad que ya se extraña la familia, se extraña el ministerio, se extraña estar con la gente allí. Hemos visto a Franco ahí en el vídeo, ¿verdad? Franco es un joven que llegó a la iglesia hace unos meses, por octubre, por ahí, y cuando nos entrevistamos con él, Franco nos dice, le preguntamos con quién vive, y nos dice que vive con su mamá y con su papá, perdón, con su mamá y con su hermanito, y le preguntamos por su papá, y nos dijo, mi papá está en el cielo. Entonces indagamos un poquito y le preguntamos, ¿qué pasó con tu papá? ¿Nos quieres explicar qué ocurrió? Y nos dice, mi papá la semana pasada estaba en mi casa, vino mi tío, entró en la sala y le dio un balazo. Le dio un disparo y lo mató, delante de la familia. Pero ahí no termina la historia, porque Franco dice, yo quiero crecer para devolverle a mi tío lo que le ha hecho mi papá. Entonces Franco es un niño que llegó en medio del odio, en medio de la traición, en medio de la venganza, en medio de una situación muy abrupta a su corta edad y con una sed de venganza terrible. Franco lleva meses escuchando del amor de Dios. Franco lleva meses en que las maestras le hablan precisamente del perdón, les habla de la oportunidad, le habla del amor de Dios y Franco está cambiando. No sabemos, todavía queda mucho que hacer con él, todavía Dios tiene mucho trabajo con él, pero creemos que Franco va a ser uno de los líderes porque tiene un carácter de líder para poder ministrar a los jóvenes que pasen quizá por esa situación tan fuerte. Igual que Franco hay muchos niños que tienen la iglesia como lugar de refugio. Y eso es algo que Dios nos está mostrando y maravillando en este tiempo. Y nos está sorprendiendo porque jamás hubiéramos pensado que esto iba a ocurrir. A veces los niños que están tan lejos, que están tan distraídos, que a veces no los hacemos parte de la iglesia,
ellos están siendo la parte principal, están siendo el motor de la iglesia, y qué bueno que ellos puedan tener esa oportunidad y que puedan amar a Dios y conocer a Dios. Ahí en esa mesita vais a encontrar unos folletos que seguramente que ya los tenéis, pero lo volvemos a repasar. ¿Sí? Unos folletos de apadrinamiento. Aquí hay un QR. Con este QR ya te entra en cómo poder hacer el apadrinamiento. Son 25 euros al mes. Quizá uno dice, uff, misionero, con la que está cayendo 25 euros, son 25 euros. Pero quizás se puede hacer entre 2 o 3 o desde la iglesia. La iglesia me decía que tenía 6, ¿no? 6 niños apadrinados. Bueno, pues donde hay 6, hay 7. ¿No? También vais a encontrar un folleto que también lo tenéis, pero ahí lo tenéis y lo lleváis a casa, lo metéis en la Biblia, oráis por nosotros, donde está un poco el ministerio, atrás hay motivos de oración y también hay cómo hacer ofrenda para los misioneros, en este caso nosotros, ¿sí? Hay varias formas, por cuenta bancaria, por Bizum, están nuestros contactos también, o sea que hay para estar siempre en contacto. Hay unas tarjetas, unas postales que nos ha regalado una chica, una artista cristiana, pintora, Laura Solano. Ella estuvo en la Glow pintando y bueno, pues ella hizo Dios la llevó a hacer este dibujo. Es una pintura, la pintura original ya la tengo preparada para llevármela, para ponerla en mi casa. Pero Dios la llevó porque estábamos buscando una imagen para el ministerio de Tucupay, y ella orando y pintando, pues salió esta imagen, y nos ha regalado un montón de postales para que podamos sacar fondos también para los niños, para el ministerio. Y también vais a encontrar ahí, esto es 4x1, esto es una maravilla, unos imanes para que lo pongáis en la nevera, ¿sí? Estas dos cosas no tienen precio, las podéis llevar, pero si queréis dejar un donativo ahí, bienvenido es. Dicho todo esto, y agradeciendo de nuevo, quiero que abras tu Biblia un momentito y quiero compartir con vosotros una palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este tiempo. Estoy un poco, un poco afónico, muchos cultos ya en estos meses y ya la garganta ya está diciendo, tienes que parar un poquito. Quiero que abras tu Biblia en Mateo 9, 35 a 38. Y es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros en este tiempo. Y quizá podéis pensar, bueno, otra vez nos van a hablar de esto, pero quiero que podamos ver este pasaje. Mateo 9. Ahí lo tenemos. Leemos la palabra del Señor, ¿lo tenemos? ¿Sí? Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y nos dice hoy a nosotros, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay esta historia, bueno, no es historia, esto que ocurrió. Quiero que podamos ver la imagen de Jesús en este tiempo, aquí en este pasaje, como iglesia. ¿Sí? Jesús como iglesia en aquel tiempo, como representando la iglesia. ¿Y cómo lo podemos hacer un paralelo hacia nosotros hoy? Dice, la primera palabra dice que recorría. Jesús, están con frío. Recorría. Y eso de recorrer nos habla de que tú y yo como iglesia, porque tú y yo somos iglesia, Dios no nos ha llamado a hacer solamente cultos en los templos. Dios nos ha llamado a salir de las cuatro paredes. Porque allí donde vamos tú y yo, estamos representando a la iglesia. Estamos representando a la iglesia en nuestro trabajo, estamos representando a la iglesia en el colegio, en la universidad, estamos representando a la iglesia en la panadería, en el supermercado. Allá donde vamos, somos la representación de la iglesia. Tú y yo somos iglesia. Hemos sido llamados para mostrar
el amor de Jesús, la salvación de Jesús. Cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, yo pienso muchas veces que nosotros nos es muy fácil, y esto siempre se lo digo a los hermanos peruanos, esto a lo mejor se lo pasa en Perú, y le decimos, ¿cuántos son cristianos? Y entonces levantan la mano, ¿no? Y si preguntáramos aquí diríamos, ¿cuántos somos cristianos? Todos levantan la mano, ¿no? Entonces nosotros siempre le decimos, no respondas tú, pregúntale a tus hijos si eres cristiana o no eres cristiana. Pregúntale a tu marido, pregúntale a tu esposa si eres cristiano o no eres cristiano. Pregúntale a tu jefe, ¿qué ven los demás en nosotros? ¿Ven en nosotros en la iglesia? ¿Ven en nosotros la iglesia? Y tú dirás, bueno, es que es muy difícil. Representar a Jesús es que vaya marrón nos han dejado. Tener que representar al Hijo de Dios, tener que representar el amor sublime, tener que representar la salvación. ¡Wow! Pero eso es cuando lo hacemos nosotros. Pero lo más maravilloso es que Dios nos ha capacitado para que no lo hagamos nosotros, sino para que sea su Espíritu a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, algo que parece difícil se convierte en algo difícil, ¿sí? Así que compartamos al Señor, compartamos lo que Dios ha puesto en nuestra vida. No nos callemos, no nos centremos solamente en hacer cultos, no nos centremos solamente en ser iglesia cuando venimos aquí, porque aquí es muy fácil ser iglesia. Aquí todos cantamos, todos levantamos las manos, todos lloramos, todos clamamos, todos moqueamos, todos tenemos el mismo lenguaje, pero el llamado está tan fuera. Tenemos que ser iglesia fuera, tenemos que representar a Jesús fuera. Y no sé si usted ha pensado alguna vez en qué puede hacer usted por la mies. ¿Qué es la mies? La mies es un fruto que está a punto de ser cosechado. La mies no son las grandes multitudes que están en Asia, en África, no. Estas más de 3.000 idiomas que no han conocido la palabra de Dios, no es solamente eso. Sino la mies es algo cercano. La mies es el fruto que yo voy a cosechar. Hay un significado bíblico de mies que dice que mies es muchedumbre de gente convertida a la fe o pronta a la conversión. Y yo me pregunto aquí, ¿cómo yo sé que una persona está pronta a la conversión? Indudablemente cuando paso tiempo con ella. Indudablemente cuando invierto tiempo en aquellas personas a las cuales Dios ha puesto en mi corazón para que sean alcanzadas. Aquellas personas que yo estoy tomando tiempo para predicarles, para compartirles. Muchas veces a lo mejor no podemos ni hablar, pero nuestros actos hablan muchas veces más que nuestras palabras. Y qué importante es estar cerca de las personas, cerca de los familiares, que quizá un día se apartaron, quizá un día por una mala actitud de alguien de la iglesia o simplemente por justificarse, se apartaron de los caminos del Señor y hemos hecho un poco como Poncio Pilatos. Nos hemos lavado las manos y nos hemos escondido detrás de esas frases tan evangélicas y que quedan tan bien. Señor, tú tienes tiempo para traernos a tu casa. Señor, a tu tiempo tú lo tocarás, a tu tiempo tú lo traerás, ¿verdad? Y nos olvidamos de seguir plantando, de seguir regando, de seguir cultivando aquello que un día sembramos. Porque si miramos la realidad, es que todos, cada uno de nosotros, un día, ¿cómo recibimos nosotros al Señor? ¿Por la radio? ¿Por la televisión? ¿Por internet? Mi caso fue, seguramente como el tuyo, alguien que dedicó tiempo para sembrar en mí. Alguien que se preocupó para que yo fuera salvo. Alguien que se preocupó para transmitirme lo que él sentía de parte de Dios. Y esa es la misión, que nosotros sembremos, que nosotros reguemos, que nosotros cuidemos. Quizás no vamos a ver el fruto, pero sí tenemos que seguir sembrando, sí tenemos que seguir cultivando, sí tenemos que seguir quitando piedras, sí tenemos que seguir soportando y aguantando, ¿verdad? Porque llegará ese momento donde la persona esté vulnerable, ese momento donde la persona diga, ahora, ¿y a quién va a recurrir? Si la iglesia no está cerca. Debemos ser esa iglesia y aquí Jesús nos enseña cómo hacerlo y nos enseña a través de la compasión.
¿Y qué es la compasión? Cuando Jesús había sanado, cuando Jesús había predicado en las sinagogas, en las iglesias, había estado predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia, dice la palabra, que miró a las multitudes, aquellos que le acababan de escuchar, aquellos que acababan de recibir su sanidad, y los vio como ovejas que no tienen pastor, y los vio con compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión no es lo mismo que empatía. La empatía te pone en el lugar de la otra persona, pero la compasión, vamos a leerlo. La compasión dice que deriva de la traducción de la palabra en griego raham, que indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. La compasión cristiana es la acción y el efecto de compadecerse de las miserias de aquellos que sufren. Qué palabra más dura, miseria, ¿verdad? Pero aquellos que están condenados, que están predestinados a una condenación eterna, sufren miseria. Y la compasión nos lleva a nosotros a querer cambiar su realidad. La compasión va más allá que la empatía. La empatía te pone en el lugar de la otra persona. La compasión te llega a querer cambiar la realidad que está sufriendo la otra persona. Y es cierto que esto no depende de nosotros. Depende de la otra persona. Que la otra persona quiera o no quiera. Pero yo no puedo dejar de hacer mi trabajo. Yo no puedo dejar a la suerte lo que ocurra. Dios me va a pedir cuentas, pero yo tengo que seguir mirando con compasión. Cuando yo dejo de mirar a mi esposo rebelde sin compasión, cuando yo dejo de mirar a mi hijo sin compasión, cuando yo dejo de mirar a mi jefe sin compasión, es que ahí el Evangelio pierde su sentido. Es que nos volvemos fríos y dejamos de transmitir el amor y la compasión de Dios. Algo que podemos hacer por la Mies en este tiempo es ser esa iglesia llena de compasión. Es ser también esa iglesia validante. Y eso es una palabra que últimamente se está usando mucho. Y una iglesia validante es aquella que acompaña a las personas en el proceso de su dolor. Y quiero que veamos un ejemplo donde Jesús acompañó a unas personas en medio del dolor. Y podamos ver a Jesús en ese tiempo como iglesia. ¿Os acordáis el momento donde Jesús se acerca a Marta y a María? ¿Verdad? Lázaro había muerto. Y Jesús, que era el Hijo de Dios, que había sanado a un montón de personas. Y Jesús podía haberle dicho: María, Marta, que no lloréis, que no hace falta hacer duelo, que no hace falta que os sumerjáis en el dolor, que no vamos a hacer luto, porque voy a hacer así y se va a mover la piedra y lo voy a llamar y va a salir fuera. Sin embargo, Jesús validó ese momento de dolor. Jesús estuvo cerca de los que sufren, estuvo cerca del luto, estuvo cerca del duelo. Es más, dice la palabra en el versículo más corto, que Jesús lloró. Jesús validó ese momento de dolor. Y nosotros como iglesia, quizás aquí en España no pasa tanto, pero allí en Perú ocurre que cuando alguien fallece que no es evangélico y hay que ir a la iglesia católica, no, porque nos vamos a contaminar, porque vamos a entrar en pecado, porque a lo mejor el crucifijo se levanta y me hace algo, no sé. Y tenemos tantas tonterías y la iglesia deja de acompañar a las personas que están vulnerables, las personas que necesitan ser acompañadas, arropadas, queridas. A lo mejor lo único que vamos a hacer es lo que hizo Jesús en ese momento, llorar. Pero tenemos que estar ahí. La iglesia en este tiempo tan convulso con la sociedad que vivimos, tan apartada de las leyes de Dios y de los principios de Dios, la iglesia debe mostrarse cercana. La iglesia debemos ser esa iglesia validante, que acompaña, que valida, que está cerca de aquellos que lo necesitan. Y muchas veces ponemos este comparativo cuando hablamos de una iglesia validante y vemos, imagínate que por un momento tú te partes una pierna y llegas al hospital
Esto no es profético, no va a pasar. Y si pasa, yo no tengo nada que ver. Te rompes la pierna y llegas al hospital, ¿vale? Y uno va con el hueso fuera, dolorido, sangrando, un montón. Y llegas al hospital y la primera persona que te recibe te dice: oye, ¿pero qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que acaban de limpiar el suelo? ¿Que el piso está recién encerado? ¿No lo ves que lo están manchando? ¿Cómo se te ocurre partirte la pierna hoy que no hay traumatólogo? ¿Tú sabes lo que le va a costar a la Seguridad Social? Tener que pedir un médico de urgencia, preparar el quirófano para operarte. ¿No tenías otro momento para romperte la pierna? Y eso es algo ilógico, ¿verdad? Pero muchas veces, esto pasa en Perú también, muchas veces vienen personas nuevas y le decimos: oye, que estás sangrando, oye, que hueles a tabaco, oye, que tu matrimonio no está arreglado, oye, que tus hijos para aquí, oye, que estás en pecado, oye, que no sé cuánto. Y en lugar de validar el dolor, porque ella ya sabe cómo está, y acompañarlo y tomarlo de la mano y llevarlo a la mano de Dios, somos como esa enfermera que le dice: estás sangrando, no tenías otro momento, este no es el lugar, este no es el... Y en lugar de validar, juzgamos. Y a veces somos tan evangélicos, tan cristianos, tan espirituales, que queremos quitar el trabajo a Dios, al Espíritu Santo, que es el único que redarguye de pecado y de juicio. Así que dejemos al Espíritu Santo que haga su trabajo y nosotros hagamos el nuestro. Tomemos de la mano a la gente, validemos y seamos aquellos que acercan a las personas al trono de Dios. La mies necesita que tú y yo seamos esas personas que tienen la mano extendida en todo momento para llevarlos a los pies de Jesús. Porque ¿sabes qué? Esa apariencia de bienestar, de no creer en nada, de ser agnóstico, de ser... eso se cae. Porque en el interior hemos sido diseñados para tener la necesidad de la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, un día u otro, eso se va a caer. Y la iglesia tiene que estar ahí. Nosotros como iglesia debemos estar ahí para acompañar, para validar y para llevarlos a los pies de Jesús. La mies necesita que tú y yo también seamos una iglesia que muestra el poder, que muestra que se deja usar por Dios, ¿sí? La palabra del Señor nos dice en Marcos 16, y muchas veces idealizamos todos estos momentos. Idealizamos tanto el Evangelio, ¿sí? Que a veces no queremos ni mezclarnos con el mundo. No sé qué mundo. Pero somos tan escépticos que cuando invitamos a un familiar a la casa que no es creyente, estamos pensando en que cuando se vaya a ungir, a poner aceite, echar fuera los demonios, todo lo que ha traído, ¿sí? Nos reímos porque lo hacemos. Más que preocuparnos en mostrarles el amor de Dios y en pasar tiempo con ellos y mostrarles los principios y decirles que lo amamos y decirles que queremos pasar tiempo con ellos y que son importantes para nosotros igual que son importantes para Dios. Y hemos cambiado y hemos idealizado tanto el cristianismo y estamos buscando una perfección que Dios no nos pide esa perfección. Si en el momento que tú seas perfecto, estarás en la presencia del Señor. Así que ya no te va a hacer falta. Dios te pide que cada día vayas a la cruz. Dios te pide que claves al viejo hombre cada día. Yo ya no sé qué clavo comprar porque le gusta bajarse de la cruz. Qué manía esta carne que le gusta bajarse de la cruz. Pero Dios nos pide que nos guardemos en santidad, que cada día tenga su propio afán, que cada día busquemos la santidad, que cada día tratemos de pecar menos. No de mantenernos en el mismo pecado, sino de pecar menos. Sí, muchas veces nos justificamos con decir, no, pero Dios ya lo sabe, Dios ya conoce, Dios conoce mis debilidades, y tú también, entonces cámbialas. Empieza a cambiar un poquito el proceso, empieza a cambiar un poquito, porque eso es lo que Dios nos pide, que nos guardemos en santidad, que cada día podamos ir a Él para que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos. Amén. No se trata de nosotros el Evangelio. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de que Él se vea reflejado en nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestra manera de actuar, con nuestras maneras incluso de hacer culto. Es necesario que la iglesia en este tiempo deje que Dios se mueva con libertad, que Dios muestre su poder en nuestras vidas, porque para eso hemos sido llamados. Y quería compartir, y con esto voy cerrando, la mies necesita
ver una iglesia llena de oración. Por eso Jesús nos dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Roguemos, porque cuanto más rogamos, más nos involucramos en el corazón de Dios, más nos involucramos en aquellos que se pierden, porque cuanto más oramos por ellos, Dios más los pone en nuestro corazón, más los amamos. Marcos 16, versículo 15, y ahí encontramos la Gran Comisión, y dentro de la Gran Comisión vamos a ver 3 acciones. Una es id, que es fácil para todos. Jesús se apareció y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. ¿Qué más dice el versículo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos se han bautizado ya? ¿Cuántos están que todavía no se han bautizado? Pues bautízate. Ya habla con tu pastor, ya. Bautízate. ¿Sabes por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. Pero nosotros tenemos una acción distinta, y es el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que bautízate, ¿no? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Bautízate. Es un privilegio bautizarnos. Es una bendición y es un testimonio público. Y luego sigue diciendo, y lo podemos hacer. Creer lo hacemos todos. Pero este versículo ya se pone un poco turbio, ¿verdad? Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a la iglesia. Y empieza a decir una serie de acciones sobrenaturales que ya no dependen de nosotros. Dice, en mi nombre, en el nombre de Jesús, no en el nuestro, sino en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si tomaran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y aquí yo no sé usted, pero yo pienso y digo, esto no es para mí. Esto es para los ungidos, para los presidentes, ¿verdad? Esto es para... Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que esto es para la iglesia. Esto es para nosotros. Cuando la iglesia trabaja en sujeción, cuando la iglesia trabaja bajo el poder del Espíritu Santo, con unos pastores que te dan buena doctrina como son los vuestros. Yo los conozco hace muchos años. Son muy buena gente. Muy buena gente. Y esto se tiene que dar. Porque es lo que dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Quizá no se da con la continuidad que nosotros nos gustaría, ¿verdad? A nosotros nos gustaría salir por la calle y ver a todo el mundo y orar y que se sanara todo el mundo, ¿verdad? Y no se da con la intensidad que a nosotros nos gustaría. Pero esto es una promesa de Dios sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Entonces no tenemos que dudar de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a creer lo que Dios va a hacer en este tiempo a través de nosotros que somos la iglesia. Y muchas veces pensamos que para esto tenemos que estar en el mejor momento. ¿Cuántas veces hemos pensado eso, verdad? Todavía no estoy preparado para predicar en la calle, todavía no puedo saber a mi testimonio, todavía no puedo hacer, todavía no puedo... Idealizamos el Evangelio. Idealizamos el servicio a Dios. Tengo que estar súper fantásticamente bien para poder hacer algo en la iglesia. Para poder servir a Dios, cuántas cosas tengo que dejar. ¿Verdad? Y tratamos de ser esos superhéroes de la fe. Perfectos, impolutos, ¿verdad? Sin mancha. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que siempre nos está acusando de lo que hacemos y que nos roba nuestra identidad, y ese es el enemigo. Y cada vez que nosotros hacemos algo, va a tratar de ensuciar nuestra mente para que nosotros dejemos de servir a Dios y sintámonos mal para no servir a Dios y hacernos apartarnos porque lo que hemos hecho, ¡uy, qué malo es! Y ¿sabes qué? Nosotros le tenemos que recordar que por malo que sea, Jesús pagó el precio en la cruz por ese pecado. Y si yo voy a Jesús, como dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero vamos a ver qué ocurrió. A veces idealizamos este momento, y yo soy muy
de la imaginación, y me gusta mucho imaginar las cosas. Y cuando pensamos en la Gran Comisión, pensamos o idealizamos y ponemos un altar bien bonito, ¿verdad? Y los discípulos ahí, los 11 ahí, con sus batas blancas, ¿verdad? Preparados para ser la iglesia. Un poquito de humo, unas luces de colores, un violín ahí tocando Juan Grande Ser, ¿verdad? Y bien bonito. Y Jesús chorreando aceite en las manos, ungiendo a los discípulos y diciéndole, estas señales seguirán y vais a hacer milagros en mi nombre y pondré la mano sobre los enfermos y vosotros sois la iglesia. Y podemos imaginar todo esto, pero la realidad fue muy distinta. La realidad fue que los discípulos estaban en uno de los peores momentos de su vida. Los discípulos estaban en un momento vulnerable. Su líder espiritual acababa de ser crucificado hace unos días. Aquel que los llamó y les dijo, dejen las redes, y ellos le siguieron dejando familia, dejando el salario, dejando toda comodidad, dejándolo todo por servir a Jesús. Ya no estaba ese líder. Ellos estaban en medio del duelo, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación de que no saber qué iba a ocurrir. Y Jesús se les aparece, y lo vemos en Marcos 16, 14, antes de la Gran Comisión. Jesús dice, finalmente se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Esto a mí me hace sentir que yo también soy humano. Que mi corazón también se endurece cuando hay una situación difícil en mi casa, en mi familia. Que cuando las cosas no se dan como yo quiero, quizás esto es lo que le pasó a los discípulos. Estaban llenos también de culpa, porque solamente Juan lo había acompañado a Jesús a la cruz. Mateo en medio de todo eso estaba ahí, Pedro ahí escondiéndose para que no lo reconocieran. Y en esos momentos habría culpabilidad en su vida porque habían hecho algo que no estaba bien, que era acompañar a Jesús hasta la cruz, a su maestro. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido que la fe mengua en nuestra vida por situaciones adversas? O aún por nuestra propia pecado, nuestra propia falta de compromiso con el Señor. Y muchas veces nuestro corazón se endurece por una enfermedad, por una situación económica, por un momento vulnerable en la familia. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que Dios espera de nuestro corazón. Que en medio de ese dolor, en medio de esa incredulidad, en medio de esa dureza de nuestro corazón, Él nos sigue llamando y nos sigue diciendo ir y predicar el Evangelio, igual que le dijo a los discípulos. A Dios no es que no le importe tu situación, sino que Él no mira lo que tú estás viviendo. Él mira lo que Él puede hacer a través de tu vida. Él es un Dios que valida tu momento vulnerable. Y por eso es que Jesús le reprochó. Y ese reproche de Dios es tan necesario. A veces no nos gusta que nadie nos reproche, no nos gusta que nadie nos diga, no nos gusta que nadie nos diga, oh, no, a mí me lo dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero qué importante es ese reproche que nos hace accionar, que nos hace recordar nuestra identidad, porque se apareció Jesús, que era lo que les había dicho que iba a ocurrir, y en medio de su dolor y de la magnitud que suponía todo eso en ese momento histórico, Jesús les sigue recordando que ellos son iglesia, que a través de ellos el Espíritu Santo se va a mover, que a través de la iglesia el Espíritu de Dios se va a manifestar en este mundo y que a través de su iglesia que somos tú y yo, hoy, en pleno siglo XXI, Dios se sigue manifestando a través de nosotros y sigue confiando en nosotros. Quizás nosotros no confiamos ni en nosotros mismos, porque nos vemos como un moco pegado en la pared y nos vemos poca cosa, ¿verdad? Yo me crié en una familia siendo la única familia gitana del pueblo. Toda mi infancia fue rechazo, bullying, situaciones difíciles en el colegio. Todo el mundo decía, tú eres el que menos estudia, el que menos sabe. Hasta las profesoras me decían, tú no vas a conseguir nada en la vida, tú vas a ser un desgraciado. Mis hermanos, algunos de ellos con situaciones de drogas, una situación muy difícil. ¿Pero y qué?
Si Dios es el que cambia nuestra realidad, si Dios es el que cambia nuestro destino, si Dios es el que hace las cosas que no eran y hoy las pone como son. En medio de nuestro desierto, Dios abre camino. En medio de nuestra soledad, Dios abre río de agua viva. Porque es Él. Es Él el que nos llama. Él es el que hace la obra. Él nos ha escogido a nosotros, pero para verse Él. Y si queremos tener éxito como iglesia, deja reflejar a Jesús en tu vida. Deja que los demás vean que no somos un grupo de locos aquí en medio de unas cortinas rojas, no. Somos hijos de Dios, llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de compasión y sobre todo apasionados para que otros conozcan la verdad que nosotros hemos recibido. Pero ¿cómo van a conocer si muchas veces salimos de la iglesia con cara de limón? ¿Cómo van a conocer si dejamos que nuestros problemas sean más grandes que nuestro Dios? ¿Cómo van a conocer si nuestras vecinas nos escuchan de quejarnos, de llorar, de gritar y de desesperarnos? Confía en aquel que te llamó. Confía en aquel que te dio una oportunidad. Que quizá el mundo no te dio, quizá la familia no te dio. Yo soy el número 8. Mis padres no fueron a decir, venga, vamos a hacer otro. No. Yo no estaba en los planes de mi padre, pero Dios sí estaba. Dios sí me tenía en sus planes. Y Dios te tenía en sus planes a ti. Y te ha traído quizás desde otro país. No para tener una mejora económica, no para que le puedas mandar un dinerito a tu familia, sino para extender el reino de Dios aquí en España, a través de tu vida. ¿Amén? Así que plántate aquí en la iglesia, plántate en España. Ama España y ama a los españoles. Dios te ha traído para que nos ames. Dios te ha traído para mostrarnos su amor a través de ustedes. Y aquí lo siento, pero tengo que hacer ese pequeño reproche. No hagan esos pequeños clanes ustedes. Los colombianos con los colombianos, los paraguayos con los paraguayos, mi comida es la mejor, no sé cuánto. No, porque ¿saben qué? Ahí estamos. Estamos así como Alejandro Sanz. Estamos con el corazón partido. Estamos que no nos sembramos aquí en España, pero tampoco dejamos aquello. Y Dios nos llama a que nos sembremos, a que muramos, a que llevemos fruto. Amén. Y esto es algo que Dios ha tratado con mi vida. Por eso quizás te lo puedo compartir con esta libertad. Porque cuando llegamos a Perú, estábamos con el corazón roto. Estábamos comiendo la comida allí y llorando por la tortilla de patata. Y llorando por el cocido de aquí. Y llorando hasta que Dios nos dijo, chicos, yo os he traído aquí para que llevéis fruto. Y para que llevéis fruto, tenéis que ser como ese grano de trigo que cae a la tierra y muere. Y tuvimos que empezar a amar la cultura peruana. Tuvimos que empezar a amar el desorden, la impuntualidad. Tuvimos que empezar a amar todas esas cosas que para nosotros es algo ilógico. Pero tuvimos que empezar a amarlos. Tuvimos que empezar a poner a nuestras hijas. ¿Cuántos de vuestros hijos conocen el folclore de España? ¿Por qué? Dios nos ha traído a España. Nuestras hijas allí en Perú bailan marinera, bailan guaina, bailan. Cada vez que es el día del Perú nos vestimos con los trajes típicos porque amamos la tierra. Porque es la manera de demostrar a los peruanos que los amamos. Amando lo que ellos aman. Porque Dios los ama. Y Dios ama a los españoles. Amén. Así que siémbrense, echen raíces y cuídense de no hacer esos guetos, esa exclusividad entre ustedes. Los españoles necesitamos ver el amor de Jesús a través de vosotros. Quizás estamos en momentos duros de corazón. La sociedad está terrible. España, yo que vengo de cada 4 años, está irreconocible. En valores, en moral. Es algo, es que se me pone el pelo de punta de pensarlo. No es la misma España que yo dejé hace 10 años. Y a mí eso me duele el corazón. Pero Dios ha traído un remanente. Dios ha traído a personas de otros lugares para avivar la obra en España. Así que sé parte. Sé parte. No estés solamente por un interés propio, sino sé parte de la iglesia
en este tiempo. Yo no sé por qué estoy diciendo esto. Que tenga oído para oír, que oiga. Esto no lo suelo decir. Pero sé parte, de verdad. Sé parte en medio de tu momento de dolor, en medio de tu dureza de corazón, en medio de tu falta de fe. Dios te sigue llamando aquí en España, ¿sí? Aquí en Valdemoro. Sí, estamos en Valdemoro, ¿verdad? Aquí en Valdemoro, para que tú seas iglesia, para que tú muestres el amor de Jesús a otros. ¿Y sabes qué? Por eso termino, yo hablo mucho. Eso no lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. Jesús mismo le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen a que venga el Consolador. Esperen a que venga aquel que os va a acompañar todos los días. No es que yo ya me voy, Él se fue y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero nos dejó al Consolador, nos dejó al Espíritu Santo para que sea el protagonista de la iglesia en este tiempo. Así que tú y yo, lo único que tenemos que hacer es decirle, Espíritu Santo, haz lo que quieras. Espíritu Santo, muévete con libertad en mi vida, en la iglesia. Quiero ser una persona sujeta al Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver su poder. Entonces vamos a ver su obrar. Más de lo que lo estamos viendo ahora, porque ahora lo estamos viendo. Porque si no, no estaríamos aquí. Si estamos aquí es porque el Espíritu Santo nos ha unido, nos ha traído. Tiene un plan y un propósito con la iglesia que somos nosotros. Así que deja que el Espíritu Santo sea tu protagonista. Sea el protagonista de tu historia, porque Dios te sigue llamando en medio de la dureza de tu corazón, en medio de tu aflicción. Dios te sigue llamando y Dios sigue contando contigo. Ponte de pie en esta noche. Casi.